Muy buenos días, estimados estudiantes del Mundo Tobar. Les habla el profesor Abraham Salinas, encargado del área de matemática. En esta ocasión tenemos el propósito aprendiendo a elaborar una tabla de distribución de frecuencia e interpretar las medidas de tendencia central del COVID-19. Recordemos que una tabla de distribución de frecuencia nos va a permitir observar el comportamiento de los datos para poder ubicar también las medidas de tendencia central en las mismas utilizando los datos que nos proporcionan. La competencia a desarrollar en esta ocasión es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, lo que muchas veces muchos de nosotros lo conocemos como estadística, que no es otra cosa que el estudio de los datos, el análisis para poder tomar decisiones concernientes a las empresas, a instituciones públicas o privadas, también a los colegios. La actividad a desarrollar es teniendo en cuenta la información de la pandemia del COVID-19 al 12 de abril del año 2020. Vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Además de eso, vamos a hallar e interpretar el valor de las medidas de tendencia central de los muertos en los países de estudio. Esos datos tienen una fuente que viene a ser Roylat. Es una institución que nos proporciona información del ranking mundial de los 100 primeros países. Vamos a considerar en esta ocasión desde el puesto 21, cercano a donde está el Perú, que se ubicaba en esos días en el puesto 26 después de Chile, hasta el puesto 60 donde se encuentra Hungría. Vamos a tener en cuenta los muertos que en cada uno de ellos están especificados y vamos a tener como condición principal, en primer lugar, hallar lo que se llama el rango. ¿Qué viene a ser el rango? La diferencia entre el dato de mayor valor y el dato de menor valor. Observando las tablas anteriormente presentadas, nos damos cuenta que el mayor dato es el número 373. Y a eso le quitamos el dato de menor valor, que es el número 7, sería el 366. Luego vamos a hallar el número de intervalos o número de clases. Vamos a utilizar una fórmula teniendo en cuenta el logaritmo. Utilicen la calculadora, hagan las operaciones convenientes y vamos a darnos cuenta que tenemos el 1 más 3,3 por logaritmo de 40. ¿Por qué 40? Porque 40 datos. ¿Ya? Entonces obtenemos el logaritmo de 40, que es 1,6, y lo multiplicamos por 1,3. El resultado es 1 más 5,29. Ese resultado, que se aproxima al 6,29, lo podemos trabajar, o si deseamos, con 6 o con 7. En esta ocasión elegimos el 6. Luego vamos a hallar la amplitud o el tamaño de clase, que no es otra cosa que el cociente entre el rango y el número de intervalos. Dividimos 366 entre 6, obtenemos 61, que viene a ser el tamaño de cada clase. La formación de los intervalos, vamos a tener como en cuenta el límite inferior a lo cual le vamos a sumar, en cada ocasión le vamos a sumar el tamaño de cada amplitud. Observamos, tenemos el límite inferior 7 de la primera clase, le sumamos 61, obtenemos 68. Por lo tanto, la primera clase tiene como intervalo el 7 al 68. De la misma forma, el segundo intervalo va a ser el límite inferior 68, al cual le vamos a sumar 61, obtenemos el límite superior que vale 129. De esa forma sería 68 al 129. Se prosigue de esa misma manera para obtener los siguientes intervalos con su límite inferior y superior. Lo que corresponde ahora es hacer el conteo para saber cuántos datos están en cada intervalo. Observamos que tenemos el límite inferior, que es el 7, y el límite superior, que es el 373. Escogiendo convenientemente cada uno de los intervalos, nos damos cuenta de que del número 7, del dato 7, hasta el dato 68, encontramos que tenemos 13. Hallamos ahora la marca de clase, que no es otra cosa que la suma de los límites inferiores y superior, y dividirlo entre 2. En este caso ponemos, por ejemplo, la marca 2, el 68 más 129, y lo dividimos entre 2, 98,5. También necesitamos hallar la frecuencia relativa, que no es otra cosa que el cociente entre el límite de la frecuencia absoluta entre n. ¿Y qué cosa es n? El número de datos. Hallamos el h sub 2
12 sobre 40, obtenemos 0,30 centésimos. Algunos van a obtener como 0,3, es válido, no hay problema, es lo mismo valor. La frecuencia relativa porcentual, que no es otra cosa que la frecuencia relativa, solamente que se debe multiplicar por 100 y los valores salen en porcentaje. De esta forma obtenemos la tabla de distribución de frecuencia completa, tanto las marcas, las frecuencias absolutas, tanto simple como acumulada, frecuencia relativa, tanto simple como acumulada, de la misma forma la frecuencia relativa porcentual. Continuando, vamos a calcular la media. ¿Qué necesito para la media? Necesito saber cuánto vale cada marca, las frecuencias, y luego de ellos efectuar los productos de cada frecuencia con su marca, la marca de clase con la frecuencia. ¿Qué se hace después? Observamos que todos ellos se han sumado y obtenemos 5404. La fórmula dice sumatoria de los productos de X sub I por F sub I, marca por frecuencia de la misma clase, dividido entre n, que viene a ser el número de datos. 504 entre 40 sale 135,1. Esta interpretación es práctica. Nos indica que el promedio de muertos ocasionados por el COVID-19 en los países estudiados es de aproximadamente 135 muertos a la fecha de la toma de los datos. Continuamos, vamos a ir ahora a la mediana. Para eso necesitamos tener la tabla donde esté la frecuencia absoluta simple y la absoluta acumulada. La mediana requiere que tengamos límite inferior n medios, la frecuencia absoluta anterior a la mediana y la frecuencia de la mediana simple. Además de eso tenemos que tener también la amplitud. Comencemos con n medios. ¿Qué es n medios? Es 40 entre 2. ¿Por qué 40? Vuelvo a repetir, viene a ser la cantidad de datos dividida entre 2. En este caso es 20. ¿Dónde ubico ese 20? En la frecuencia absoluta acumulada. Profesor, no encuentro el 20, vas a decir. Bien, si no encuentras el 20, el número más cercano es el 25, porque se considera el mayor, no el anterior al 20. Entonces tenemos entonces en este caso que la frecuencia que corresponde a la mediana, la frecuencia anterior viene a ser el número 13. Y la frecuencia absoluta simple, la mediana, viene a ser el número 12. Los valores que vamos a utilizar vienen a ser el 13, el anterior, viene a ser el número 12, que es la frecuencia absoluta simple, y también necesitamos de algo más, ¿sí? El límite inferior de la mediana, que en este caso va a ser el número 68. Con esos valores vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a encontrar lo siguiente: 68, 40 entre 2 menos 13, todo eso lo tenemos que dividir entre 12, multiplicamos por 61, y reemplazando, haciendo las operaciones correspondientes, encontramos que al final la mediana va a ser igual a 103,58, que podemos aproximarlo a 104. Y vamos a interpretar ahora qué me dice la mediana. Nos indica que el 50% de los países reportan que tienen menos de 104 muertos y los otros 50% son mayores a 104, es decir, en dos partes iguales. Por eso se dice que la mediana es el valor central de los datos agrupados que tenemos en la tabla. Separa en dos partes iguales, no se olviden eso. Trabajamos ahora con la moda. La moda, ¿qué me indica? Que necesito de la tabla de distribución de frecuencia, pero ahora solamente la frecuencia absoluta simple. También necesito de tener el límite inferior, delta 1 y delta 2 y el valor de A. Seguramente se pregunta, ¿qué es delta 1, profesor? Es la diferencia entre la frecuencia de la moda y la frecuencia anterior. Y delta 2 es la frecuencia de la moda menos el posterior a la frecuencia absoluta simple. Y ya no te olvides que A viene a ser la amplitud. La frecuencia absoluta simple de la moda en este caso es 13. ¿Ya? Desde la frecuencia posterior viene a ser el número 12.
el intervalo, el límite inferior del intervalo viene a ser el número 7, y la frecuencia absoluta simple anterior a la moda no hay. En este caso se considera que vale 0. Entonces vuelvo a repetir, la frecuencia absoluta simple de la moda va a ser el número 13. ¿Cómo hallo delta 1? Delta 1 va a ser 13 menos 0. ¿Por qué 0, profesor? Porque simplemente la frecuencia anterior a la moda vale 0. Y delta 2, la frecuencia de la moda menos el posterior, que es 12. No te equivoques al decir el posterior no es 14, profesor, no. Se refiere a la frecuencia, no se refiere al número del 13 que sigue el 14. Reemplazamos los valores y obtenemos que vale 38,72. Aproximadamente 39. Bien. La moda nos señala que la mayoría de los países en estudio tienen 39 muertos por causa del coronavirus. Nota, en este caso es el valor de la frecuencia anterior al modal, a la moda, es 0, debido a que la moda se encuentra en el primer intervalo. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? La relación que existe entre las medidas de tendencia central. Observamos aquí, tenemos tres medidas. La media, que en este caso vale 135, la mediana, que vale 104, la moda, que vale 39. Ahora, ¿qué nombre le podemos dar a esto? Nos está diciendo que el mayor valor que tenemos acá es la mediana. Por eso recibe el nombre de asimetría hacia la derecha. Puedo decir, profesor, ¿qué pasaría si la media hubiese sido un valor menor? Ahí sería asimetría hacia la izquierda. Cuando los tres valores se encuentren en un solo lugar, se va a llamar simetría. En este caso es asimetría a la derecha, dependiendo de la ubicación de la media. Bien, estimados estudiantes, espero que les haya sido de utilidad la explicación. No les queda otra cosa a ustedes que trabajar con la actividad 1, que es construir una tabla de distribución de frecuencias. Debes calcular también la medida de tendencia central de los infectados por los países de estudio. Recuerda que vamos a considerar desde el puesto 21 hasta el puesto 60. Quiere decir que n va a seguir siendo 40. Espero que te haya servido de utilidad para que puedas realizar tu actividad. Tienes tiempo hasta el día domingo en la noche. Bueno, trabaja con cuidado. Si tienes alguna dificultad, consulta, no tengas temor. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.